vivieron el día a día de todos ellos y empezaron la travesía, Rolando, en Yabebirí. Yabebirí está Jorge para comentarnos todo lo que fue este viaje, este recorrido, acompañar a estas familias que hoy están sufriendo esta terrible situación que afecta a esta zona del país. Jorge, contanos con relación a lo que hicieron y al recorrido que ya estuvimos viendo en los diferentes espacios informativos. Así es, Rolando, Blanca, y bueno, nuestra travesía inició el lunes en una jornada de lluvia cuando salíamos de la ciudad de Asunción rumbo a Misiones, primeramente hasta la localidad de Yabebirí, distante a unos 288 kilómetros de la ciudad de Asunción, donde pudimos llegar en un trayecto de lluvias, fuimos por la ruta 1, luego llegamos hasta San Ignacio, y desde San Ignacio tomamos un camino de empedrado de aproximadamente 40 kilómetros para luego tomar un camino de tierra lodoso. O sea, debido a que las lluvias destruyeron prácticamente todo el trayecto de tierra, este camino se volvió más bien un camino de arcilla. Un camino prácticamente intransitable con un vehículo particular. Afortunadamente fuimos en un vehículo preparado, en un vehículo tracción 4x4 y pudimos atravesar ese trayecto y llegar finalmente hasta el casco urbano del distrito de Yabebirí, donde se encuentra un arroyo que tiene el mismo nombre del distrito, que fue desbordado completamente, que afectó parte del casco urbano, también varias compañías que quedaron totalmente aisladas. Sí, allí lo que podemos resaltar, sí. No, lo que estoy viendo nomás, ahora mirando un poquito el tema del movimiento que ustedes hacían en deslizadora, ahí hay que tener en cuenta de que la altura del agua era bastante, porque ustedes iban por un camino y hay que tener en cuenta que el motor de la deslizadora podía haber tocado si es que era abajo eso, sí. Pero se nota perfectamente que había mucha agua ya digamos, en el trayecto mismo, Jorge. Es así mismo, el trayecto que veíamos a través del cual cruzaban en esa deslizadora era el camino que une Yabebirí con Ayolas, que es un camino ya sinceramente totalmente clausurado, donde un vehículo ya no puede cruzar. Justamente se había divulgado varias imágenes de vehículos que quedaron varados en ese sector debido al estado de las calles que une justamente ese distrito de Yabebirí con Ayolas. Lo resaltante es cómo eran los niños y adolescentes quienes diariamente debían de llegar hasta las instituciones públicas en canoas, caminando. Era impresionante cómo hacían estas criaturas, los niños y también los docentes, para poder llegar hasta ese centro educativo. 8 kilómetros justamente también hablábamos con el intendente, que nos decía que trataban de llegar hasta diferentes puntos que estaban totalmente aislados. Eso ocurrió el día lunes y la mañana del día martes estuvimos en la zona de Yabebirí. Luego, Jorge, gracias a la entidad binacional Yacyretá, sí. Te decía, Blanca, que comentaban 8 kilómetros. 8 kilómetros, escuché que decían en una institución que caminaban para llegar con barro, con mucho sacrificio para llegar a la escuela, Jorge. Sí, así mismo es. Varias experiencias, inclusive había un docente que salía de su casa en una camioneta 4x4, iba hasta Ayolas, en Ayolas agarraba una moto, le llevaban hasta la zona de donde se encontraba la deslizadora para finalmente llegar hasta la escuela. Imagínense, 3 tramos, primero en vehículo, luego en motocicleta y por último en una deslizadora para finalmente cumplir con su obligación de educar a los niños y adolescentes de Yabebirí, departamento de Misiones. El día martes, ya luego de todo lo que estuvimos recorriendo la zona de Yabebirí, fuimos hasta la localidad de Laureles, distante nuevamente a unos 30 kilómetros de Yabebirí, ya en el departamento de Ñembucú. Para llegar hasta Laureles, sí, tuvimos que tener justamente un vehículo especial proveído por la entidad binacional Yacyretá, que nos facilitó un vehículo anfibio. Hablamos de un vehículo de tracción 8x8, tiene 8 ruedas, muy lento el vehículo, pero muy seguro, ya que también, además de cruzar en los caminos de tierra, charcos,
cruzaba las partes donde un vehículo no puede cruzar. Hablamos de trayectos donde el agua pasaba por más de 1 metro por encima de lo que era justamente el trayecto, o sea, la calle en sí, que estaba totalmente desbordado. De ambos lados de las calles se encontraban humedales totalmente desbordados. Era una enorme piscina, Jorge, como podríamos llamarlo así, sí. Jorge, ¿cuánto demoraron en llegar? Y entiendo que fue un tremendo sacrificio para ustedes también, porque lo hicieron bajo lluvia en ese vehículo anfibio. Hay agua abajo y agua arriba era. Sí, así mismo, 4 horas aproximadamente tardamos en llegar, teniendo en cuenta que la velocidad máxima del vehículo anfibio era de solamente 30 kilómetros por hora. Aproximadamente 10 a 15 kilómetros manteníamos por hora, teniendo en cuenta de que el chofer también tenía mucha precaución de no impactar contra alguna piedra o algún tipo de obstáculo. Y justamente pudimos finalmente llegar hasta la zona de Laureles, un distrito totalmente aislado. Sí. No se puede llegar. Las personas inclusive no tenían alimentos y nosotros llegamos de noche, quedamos ahí a pasar justamente hasta el día siguiente, nos quedamos en la zona de Laureles, vivimos con ellos, nos quedamos mojados porque inclusive en un sector el anfibio casi se hunde porque estábamos 7 personas en el vehículo preparado para 6 y tuvimos que bajarnos con el compañero Jorge Paredes, quien también se quemó en un trayecto, se agarró del caño de escape que justamente tiene arriba, no abajo, y afortunadamente pudo tratarse, ¿verdad? Estábamos totalmente empapados por 2 días. Afortunadamente pudimos tener acceso a una fogata donde finalmente pudimos secar nuestras ropas y así vivimos la experiencia sinceramente de lo que ellos están viviendo desde hace ya más o casi 2 meses. Ellos están sin ropas, los colchones totalmente húmedos, las enfermedades respiratorias, gastrointestinales debido a que el agua es insalubre, nos decía el propio director del Centro de Salud de Llave-Brú. El agua que se encuentra en esa localidad no es apta para consumo humano, por lo que recomendaban a los pobladores por lo menos hervir esta agua antes de consumir. Escurre porque se juntan los animales muertos con los pozos ciegos, entiendo que eso estaban diciendo, y se unieron al agua de los pozos también, entonces no había agua potable, entiendo. Por dónde corre también. Y bueno, ¿y qué pasaba en Tacuara, Jorge? Y bueno, tuvimos que hacer una travesía nuevamente hasta Llave-Brú, de Llave-Brú, San Ignacio, y San Ignacio, Pilar, y de Pilar a Tacuaras. Finalmente llegamos a Tacuaras, donde justamente también existen los animales, terribles estas imágenes, Jorge. Sí. En ese lugar, por ejemplo, el camino, por lo menos hasta el casco urbano, hasta el centro del municipio, es aún transitable, por lo menos en un vehículo 4x4. Tienen un tipo ripio, como lo decían ellos, que prácticamente está totalmente destruido también debido a las inclemencias del tiempo, por lo que también piden al Ministerio de Obras Públicas que puedan solucionar ese tramo, por lo menos, de acceso hasta el casco urbano de Tacuaras. Y luego de Tacuaras, para llegar a las compañías de ese distrito era prácticamente imposible, solamente con tractores, con canoas, con deslizadores, justamente uno podía llegar hasta las demás compañías. Era algo sinceramente que ellos decían nunca había llegado hasta estos niveles el agua. Ya muchas veces en años anteriores fueron víctimas de inundaciones que duraban una semana. En el 83 inclusive hubo una gran inundación a causa del desborde de los ríos Paraná y Paraguay que afectó gran parte de Ñeembucú, y justamente también en ese sector, aquella ocasión nos decían antiguos pobladores, fueron solamente 5 días de inundaciones. Esta vez ya están llegando al segundo mes. En casi 60 días o más de 50 días de lluvias y precipitaciones se han registrado más de 1000 milímetros de lluvia caída en esa localidad, según nos decía el gobernador de Ñeembucú, algo que históricamente no se tiene registros, según el gobernador de esa localidad. En Tacuaras también conocimos mucha gente trabajadora, laboriosa, el ganado muy afectado en todo el Ñeembucú y parte de Misiones, los cultivos que en realidad más bien forman parte del autoconsumo del campesinado paraguayo de esa localidad.
fueron totalmente destruidos a consecuencia del desborde de los cauces hídricos, la extrema humedad, que en algunos sectores, por ejemplo, veíamos plantas de mandioca, de maíz, que se pudrieron a causa de la humedad. También veíamos el ganado morir a un costado de las calles y eran cientos de animales, no hablamos de uno o dos, sino que cientos de animales que flotaban en el agua o de lo contrario se encontraban a un costado de la calle en el momento en que ellos buscaban refugio de por lo menos estar en un lugar seco. Yo tuve la oportunidad de inclusive tocar a uno de estos animales y se encontraban prácticamente congelados en un estado ya moribundo. Sí. Jorge, contanos un poco, cuando vos llegás a esos sitios, ¿cuál fue la sensación que tuviste vos y también Jorge Paredes al ver esa desolación, el río que ha ganado y la situación de esas familias? Contame como persona, vos sabemos que tenés una calidad humana increíble, ¿cuál fue tu sensación? Y la verdad es que uno se desespera. Nosotros estuvimos solamente 5 días en ese lugar. Imaginarnos que ellos estaban así hace más de 40 días, ya se estaban acostumbrando, o más bien uno no se puede acostumbrar a algo así, porque es inhumano. Para nosotros, tanto para Jorge Paredes como para mí, resultó bastante fuerte y chocante algunas escenas, por ejemplo, pero a la vez las personas nos miraban como si nosotros fuéramos ángeles caídos del cielo. Ustedes son la voz de nosotros para que el país vea, escuche nuestra realidad, nos decían los pobladores, y la verdad es que se sentían muy agradecidos y esperanzados con nuestra presencia, algo que por otro lado también nos hacía sentir bien y también orgullosos de pertenecer al Sistema Nacional de Televisión y ser finalmente también la voz de todo ese pueblo que está necesitando. Y por último, recorrimos por segundo día también la zona de Guasucuá, un distrito de grandes proporciones, con muchas compañías también totalmente aisladas, y las autoridades de esa localidad decían que esto pudo prevenirse, ya que en temporada de sequía, o mejor dicho, en el que no se registraban inundaciones de este tipo, se pudo haber planificado por lo menos la limpieza de los cauces naturales, o por lo menos la canalización para que esto no hubiese ocurrido. Actualmente ya Ñembucú es una gran piscina totalmente aislando a varias poblaciones de nuestro país en el sector sur, al igual que una parte del departamento de Misiones, compañeros. Bueno, imágenes realmente impactantes. Gracias, Jorgito, gracias, Jorge Paredes. También excelente el trabajo de los compañeros durante una semana que mostraron de cómo se